30.524. Una de la tarde con 10 minutos, una vez más con ustedes a través de la señal de Canal I. Como siempre, gracias a quienes nos sintonizan y nos acompañan esta hora a través también de las redes sociales. Nuestro espacio está disponible en nuestro canal de YouTube Carlos Peñalosa, en Contexto con Carlos Peñalosa también la cuenta que está disponible para que ustedes visualicen todo el material audiovisual que a diario estamos transmitiendo en esta señal. Y por supuesto los invitamos también a acompañarnos en redes sociales, @Carlos Peñalosa, @En Contexto Piso I. Hoy seguimos hablando de política. Está con nosotros en estudio Antonio Ecarry, presidente del Partido Alianza del Lápiz, también de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, quien siempre es un gusto tener acá en estudio para hablar de el acontecer nacional y lo que está ocurriendo en materia política y económica, que también lo vamos a abordar. Gracias, Carlos, por esta oportunidad y muy buenas tardes a todos y buen provecho. Ecarry en Contexto va a ser la etiqueta que vamos a utilizar en las redes sociales para quienes quieran enviar sus preguntas y sus comentarios a nuestro invitado. También pueden mencionar a estas cuentas que ya hemos mencionado, @Carlos Peñalosa, @En Contexto Piso I. El fin de semana, el presidente Nicolás Maduro hizo la presentación de su memoria y cuenta, el mensaje también anual a la nación, donde hablaba de lo que había sido el crecimiento económico que sostiene a través de su presentación. Tuvo Venezuela durante el año 2021, sostenía que Venezuela había salido de la hiperinflación, mencionaba el caso de la industria petrolera que había superado la producción diaria del 1.000.000 de barriles, unas cifras que sostienen en esta presentación, hablan de un país que está en una mejor situación económica. Al paso a esto ha salido Antonio Ecarry hablando sobre la opacidad y sobre la corrupción. Quisiéramos comenzar con esta pregunta. ¿Por qué opacidad y corrupción ante esta memoria y cuenta que fue presentada? Mira, el gran tumor que tiene, el tumor originario de la corrupción en Venezuela está en la falta de cultura de rendición de cuentas. Es decir, en Venezuela se fue desarrollando durante todos estos años, durante estos 22 años y a lo mejor hasta un poco más, la cultura de que aquí nadie rinde cuentas de nada. Es decir, a ti se te asignan unos fondos públicos y nadie rinde cuentas. Es decir, aquí nadie es transparente. Aquí nadie puede sacar sus libros para nada. Aquí nadie tiene la cultura sembrada o la educación sembrada de que si tú estás manejando un fondo público, tú tienes que decir en qué gastaste y cómo gastaste esos fondos públicos. Lo que hizo el presidente Maduro el viernes pasado no fue una rendición, ni hubo cuentas tampoco. ¿Cómo es eso que hubo crecimiento? ¿Cómo es eso que bajó el hambre? Pero ¿cuáles son los datos? O sea, ¿por qué subió la producción petrolera? ¿Por qué y bajo qué figura se aumentó la producción prácticamente en el doble o mucho más allá del doble? Porque recuerda que los estimados de la OPEP llegaron a estar en 400.000 barriles y ahora están en más de 1.000.000. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo surgió todo eso? Además, no se dijo nada sobre el tema gravísimo que es el tema de la educación. La educación es un tema que está generando una crisis de nación, Carlos. No una crisis de Estado, porque está comprometiendo a toda una generación de muchachos que no se están alimentando bien, que tienen más de 2 años que no reciben clases. ¿Cuántas nuevas escuelas se construyeron en el año 2021? ¿Cuántas escuelas se repararon en el año 2021? ¿Cuántas medidas económicas dieron efecto y cuáles fueron esas medidas económicas que dieron efecto como para que el presidente dijera eso? Pero el problema no es solamente de Maduro, el problema también es del G4 y del dinero que manejan de los activos del exterior, el G4 y el interinato. ¿Tú has visto alguna rendición de cuentas de esos números? Pues tampoco rinden cuentas. Y las organizaciones internacionales que han venido apoyando la crisis humanitaria en Venezuela y que sabemos que han dado recursos para Venezuela, bueno, y la oposición ha rendido cuentas. Y que nos han vuelto a incluir este 2022 en la gestión de recursos para la... Que es que toda la falta de rendición de cuentas en Venezuela es el tumor originario de la corrupción. ¿Por qué? Porque mientras más opacidad, como tú perfectamente lo llamas, mientras más oculto, mientras más nocturno, mientras más oscuro sea el asunto, pues por supuesto ahí, acompañado de la discrecionalidad de los funcionarios públicos, pues ahí está el origen de la corrupción en Venezuela. Porque hoy parece que en Venezuela vivimos en un mercado paralelo todo. Aquí hay una economía dolarizada, pero no está dolarizada. Vamos a rescatar el Bolívar. ¿Quién se le ocurre que van a estar rescatando el Bolívar a nadie? Yo puse un Twitter y me valgo de la frase de Arturo Uslar Pietri, que decía, bueno, será el dólar para los vivos y el bolívar para los más pendejos. Porque es que la verdad es que no hay una correlación real. Es decir, que todo vivimos bajo un mundo de fantasías, de apariencias,
tenemos una oposición que se cree gobierno y tenemos un gobierno que se cree oposición. Esto es un pandemonium, como dirían los griegos. Es decir, es una situación sumamente lamentable y Venezuela, para entrar realmente a un proceso de desarrollo, de apertura, un proceso de crecimiento, necesita transparencia y rendición de cuentas. Nosotros, Carlos, los ciudadanos, hoy tenemos un derecho humano fundamental y ese derecho humano es saber en qué se están gastando el dinero que nosotros pagamos en impuestos. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Y a dónde están esos reales? ¿Para dónde van los reales? Como dijo el presidente Herrera, ¿y dónde están los reales? Bueno, pero porque uno no sabe de verdad. Y los ciudadanos o quienes representan a los ciudadanos no se han acercado a la Asamblea Nacional porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de lo que se aprobó para el ejercicio de este 2022 fue una discusión dentro de la Asamblea Nacional, el Parlamento discutió la ley de presupuesto y endeudamiento para 2022, es decir, esa información está en el Parlamento, ¿se han acercado? ¿Alguna información se tiene allá dentro de la Asamblea Nacional de que exista realmente esta...? Mira, nosotros estamos preparando un cuestionario para mandárselo a la Asamblea Nacional. Y para mandárselo a la Asamblea Nacional para que nos puedan responder a los venezolanos las cosas que son básicas. Es el ABC. ¿Cuánto dinero gastaron? ¿Cuánto dinero dispusieron? ¿Y a dónde fue a parar ese dinero? ¿Y cuáles fueron los beneficios de la inversión de ese dinero? Es decir, si tú aprobaste un presupuesto para sueldos y salarios de los ministerios y le pagaron a los funcionarios, ¿y ese dinero dónde está? ¿De dónde salió esa plata? Porque de alguna parte salió, pero ¿cómo es eso que ahora aumentamos la producción de petróleo? Pero seguimos con la escasez de gasolina en gran parte del territorio nacional. Entonces, es que todo es oscuro, pero no solamente es oscuro en el gobierno, es oscuro también en la oposición. ¿De dónde están las ayudas internacionales? ¿Alguien sabe en qué se han gastado las ayudas internacionales? Porque lo único que yo me acuerdo que alguien recibió fue el tema de las enfermeras por el tema del COVID, que bajaron unos bonos y unas cosas que se hicieron por un sistema. Pero aquí más nadie tuvo acceso a nada. Entonces no puede ser que la oposición, que se la da de oposición, resulta ser que tenga las mismas prácticas del chavismo. En el lápiz no entendemos eso. Y nosotros además como grupo independiente estamos exigiendo como representantes de ese nuevo país que está surgiendo. ¿Yo de quién me siento parte? Yo no me siento parte de la oposición. Yo no me siento representado en el G4. Pero la Alianza del Lápiz estuvo en el G4 por lo menos buena parte hasta de 2021. Del Frente Amplio. En la plataforma unitaria y en el Frente Amplio cuando creíamos que era amplio. Pero resulta ser que no, ni fue Frente ni fue Amplio. Y después, por supuesto, con sus normas de opacidad también, pues no le decían nada al país de cuándo iban a ir a elecciones, cuando ya desde enero sabía que iban a ir a elecciones. Y por supuesto, se refugian en cuanto oscuridad hay para tomar las últimas decisiones para imponer candidatos. Entonces, todas estas cosas, todas estas prácticas mañosas son las que van transformando a Venezuela en un estado inmensamente corrupto, cuando tenemos una nación muy honesta. Mira, donde tú escuches a un venezolano hoy, es un venezolano que le está echando pierna para montar su propio negocio, producir sus propios dólares y poder comer. Pues ahí vimos cuánto cuesta alimentar a una familia mensualmente. Pero el mercado es en dólares según el Sendas. ¿Quién gana? Pero ¿quién gana eso para mantener a la gente? Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros poco a poco decimos, que la democracia no se construye con un golpe. La democracia se construye democratizando cada vez. Y la democracia y la transparencia van de la mano. La democracia ya pasó este 2022 a un mecanismo establecido en la Constitución y es el referéndum revocatorio. Quisiéramos conocer la posición de Antonio Carri también al respecto. Al regreso de la pausa lo vamos a conversar. Antonio Carri es presidente de la Alianza del Lápiz, está con nosotros en estudio. Recuerden en las redes sociales, @CarlosPenalos, @En Contexto Pisoy.